Imaginad un lugar donde las madres dejaban las puertas sin cerrar con llave y los niños jugaban hasta tarde en la noche. Claremont, Australia, 1996. Esto era un idílico paraíso suburbano, pero una sombra siniestra acechaba bajo su pacífica fachada. 3 jóvenes mujeres pronto pagarían el precio final y devastador. A mediados de los 90, Claremont, Australia Occidental, era el epítome de la seguridad suburbana. Calles arboladas, casas bien mantenidas y una comunidad donde todos conocían a sus vecinos. Los padres se sentían seguros dejando que sus hijos volvieran solos a casa después del anochecer, incluso a altas horas de la noche. Los jóvenes se reunían en pubs y clubes locales sin miedo. El crimen era raro, limitado a pequeños robos o vandalismo. Pero entre 1996 y 1997, esta preciada sensación de seguridad se haría añicos para siempre. 3 jóvenes mujeres, Sarah Spears, Jane Rimmer y Ciara Glennon, desaparecerían sin dejar rastro de la misma zona de ocio. Sus desapariciones expondrían a un depredador despiadado, acechando en las sombras de esta pacífica comunidad, iniciando una de las investigaciones criminales más largas y complejas de Australia. El caso de los asesinatos en serie de Claremont desafiaría todo lo que los residentes creían sobre su refugio seguro. Pondría a prueba los límites de las técnicas de investigación policial y la ciencia forense. Y dejaría a familias, amigos y a toda una comunidad buscando respuestas que tardarían más de 2 décadas en encontrar. En el corazón de este caso están 3 jóvenes mujeres cuyas vidas fueron truncadas trágicamente: Sarah Spears, Jane Rimmer y Ciara Glennon. Sus historias merecen ser contadas con respeto y humanidad. Sarah Spears, de 18 años, era una joven vibrante y querida por su familia y amigos. Fue vista por última vez saliendo de un club nocturno en Claremont, en enero de 1996. Su desaparición fue el primer golpe para la comunidad. Jane Rimmer, de 23 años, trabajaba en una guardería y era conocida por su amabilidad. Desapareció en junio de 1996 tras una noche con amigos en el mismo distrito de ocio. Ciara Glennon, de 27 años, era abogada y muy apreciada por su comunidad. Fue vista por última vez en marzo de 1997, también en Claremont. Las 3 compartían la juventud, la vitalidad y el infortunio de cruzarse con un asesino desconocido. Las 3 mujeres desaparecieron tras salir de locales nocturnos en la misma zona. Sus desapariciones, aunque separadas por meses, compartían un inquietante patrón que alarmó a la comunidad. La policía de Australia Occidental lanzó una búsqueda masiva tras la desaparición de Sarah Spears. Voluntarios y agentes peinaron parques, calles y áreas cercanas, pero no encontraron rastro alguno. La presión mediática creció rápidamente. Los noticieros cubrían cada detalle, y el miedo se apoderó de Claremont. Las mujeres evitaban salir solas y la comunidad exigía respuestas. Cuando Jane Rimmer y luego Ciara Glennon desaparecieron en circunstancias similares, la policía comenzó a sospechar que un asesino en serie estaba actuando en la zona. A pesar de los esfuerzos, la investigación se estancó. Había pocas pruebas físicas y ningún sospechoso claro. La frustración crecía entre los agentes y la comunidad. A medida que la investigación inicial se estancó, la ciencia forense se convirtió en la clave crucial para resolver los asesinatos de Claremont. La evidencia de ADN recuperada del cuerpo de Ciara Glennon fue cuidadosamente preservada, esperando pacientemente que la tecnología avanzara lo suficiente como para finalmente proporcionar respuestas. A principios de los 2000, mejoras significativas en las técnicas de análisis de ADN permitieron a los investigadores desarrollar un perfil genético más completo del escurridizo asesino. La muestra se introdujo en las bases de datos nacionales de ADN, pero inicialmente no produjo ninguna coincidencia. El perpetrador no tenía condenas previas por delitos graves que hubieran requerido la toma de muestras de ADN, lo que lo convertía en un fantasma en el sistema. Expertos forenses también analizaron fibras microscópicas encontradas en la ropa y los cuerpos de las víctimas. Estas fibras
invisibles a simple vista, contaban una historia convincente del entorno y las actividades del asesino. Laboratorios especializados utilizaron microscopía electrónica para examinar la evidencia, construyendo una imagen detallada de los materiales con los que el perpetrador había estado en contacto, ofreciendo pistas silenciosas. La investigación adoptó las tecnologías emergentes a medida que estuvieron disponibles. El software de perfilación geográfica analizó las ubicaciones donde las víctimas desaparecieron y donde se encontraron los cuerpos, ayudando a los investigadores a comprender los patrones de movimiento del asesino y su probable área de residencia. El análisis de torres de telefonía móvil, aunque limitado por la tecnología de los 90, proporcionó puntos de datos cruciales adicionales. Las revisiones de casos sin resolver en 2004 y 2008 aplicaron nuevas técnicas de investigación a la antigua evidencia. Nuevas miradas examinaron las declaraciones de los testigos, buscando detalles previamente pasados por alto. El modelado informático avanzado ayudó a los investigadores a visualizar las escenas del crimen y a probar teorías sobre los métodos del perpetrador, infundiendo nueva vida al caso latente. El avance provino de una fuente inesperada. En 2008, un hombre fue arrestado por una agresión sexual no relacionada en el área de Huntingdale. Su ADN fue recolectado rutinariamente e ingresado en la base de datos. Cuando se procesó la muestra, produjo una coincidencia parcial con el perfil del asesino de Claremont, no exacta, pero lo suficientemente cercana como para sugerir una conexión familiar. Esta coincidencia parcial llevó a los investigadores a centrarse en los miembros de la familia del sospechoso, identificando finalmente a Bradley Robert Edwards como una persona de interés. Los avances tecnológicos que parecían tan distantes en 1996 finalmente estaban proporcionando las respuestas que las familias habían esperado décadas para escuchar, trayendo un rayo de esperanza de justicia. Bradley Robert Edwards parecía un asesino en serie improbable. Técnico de telecomunicaciones de Telstra, casado y con hijos, vivía una vida suburbana aparentemente ordinaria. No tenía antecedentes de delitos violentos graves y se movía libremente por la comunidad sin levantar sospechas. Pero bajo esta fachada se escondía un peligroso depredador. Edwards conocía a fondo Claremont gracias a su trabajo de mantenimiento de equipos de telecomunicaciones. Su empleo le daba razones legítimas para estar en el distrito de ocio a todas horas, y sus habilidades técnicas podrían haberle ayudado a evitar ser detectado. La investigación sobre Edwards se intensificó tras establecerse la conexión de ADN. Equipos de vigilancia monitorizaron sus movimientos, mientras expertos forenses construían un caso más sólido. El desafío era obtener una muestra de ADN directa, sin alertar a Edwards sobre la investigación. La oportunidad llegó en 2016, cuando Edwards desechó objetos en su lugar de trabajo. Los investigadores recuperaron estos materiales y extrajeron muestras de ADN. Los resultados fueron concluyentes. Bradley Edwards era el asesino en serie de Claremont. El 22 de diciembre de 2016, Edwards fue arrestado en su casa. El arresto conmocionó a su familia, colegas y vecinos. Quienes lo conocían lo describieron como un hombre callado y corriente, que no mostraba signos obvios de violencia o comportamiento antisocial. Una investigación posterior reveló que Edwards había cometido otros delitos graves no detectados. En 1988, irrumpió en una casa de Huntingdale y agredió sexualmente a una adolescente dormida. En 1995, atacó a una mujer en el cementerio de Karrakatta. Estos crímenes anteriores mostraron un patrón de violencia creciente que culminó en los asesinatos de Claremont. El arresto trajo alivio a las familias de las víctimas y a la comunidad en general. Después de más de 20 años de miedo e incertidumbre, el monstruo que había aterrorizado Claremont finalmente tenía un nombre y una cara. El monumental juicio de Bradley Edwards comenzó finalmente en noviembre de 2019, más de 23 años agónicos después de la primera desaparición de Sarah Spears. El complejo caso presentó desafíos sin precedentes para los fiscales,
quienes tuvieron que probar la culpabilidad más allá de toda duda razonable, utilizando pruebas que ya tenían décadas de antigüedad. El caso de la Fiscalía se basó en gran medida en pruebas forenses convincentes, particularmente las muestras de ADN meticulosamente recuperadas del cuerpo y las uñas de Ciara Glennon. Los peritos explicaron con precisión cómo este material genético vinculaba definitivamente a Edwards con el asesinato. El equipo de la defensa de Edwards argumentó vehementemente que la evidencia de ADN podría haber sido contaminada o incluso plantada, y que su cliente era víctima de una investigación profundamente defectuosa. El juicio escuchó testimonios profundamente emotivos de las familias de las víctimas, quienes habían esperado décadas por justicia. Padres, hermanos y amigos describieron el impacto devastador y de por vida de los asesinatos en sus vidas. Los expertos forenses proporcionaron explicaciones claras y detalladas de la evidencia científica. Analistas de ADN, patólogos y especialistas en fibras guiaron meticulosamente al tribunal a través de sus hallazgos innovadores. El 24 de septiembre de 2020, el juez Stephen Hall emitió su tan esperado veredicto, un momento de inmensa trascendencia. Edwards fue declarado culpable del asesinato de Jane Rimmer y Ciara Glennon. Edwards fue sentenciado a cadena perpetua, con un período mínimo de no libertad condicional de 40 años. Las familias de las víctimas expresaron una compleja mezcla de emociones: alivio por la justicia, pero frustración porque el caso de Sarah seguía sin resolverse. El caso de los asesinatos en serie de Claremont cambió fundamentalmente la investigación criminal australiana. Demostró poderosamente la importancia crítica de preservar la evidencia forense, incluso cuando la tecnología actual aún no puede analizarla eficazmente. El caso mostró cómo la persistencia inquebrantable, combinada con el avance de la ciencia, puede finalmente resolver incluso los crímenes más desafiantes y complejos. La investigación costó aproximadamente $40 millones australianos e involucró a cientos de dedicados agentes de policía durante más de 2 décadas. Fue pionera en el uso innovador del perfil geográfico, el análisis avanzado de ADN y las técnicas innovadoras de revisión de casos sin resolver, que ahora son prácticas estándar en las investigaciones de crímenes mayores en toda la nación. Para las familias de Sarah Spears, Jane Rimmer y Ciara Glennon, la condena trajo una medida de consuelo, pero nunca pudo restaurar verdaderamente lo que se perdió trágicamente. Estas 3 jóvenes vibrantes vieron sus vidas brutalmente truncadas por un depredador que robó no solo sus futuros, sino también la profunda y duradera tranquilidad de sus familias. La comunidad de Claremont se ha curado lentamente, pero las profundas cicatrices innegablemente permanecen. El caso sirve como un crudo recordatorio de que el mal puede esconderse detrás de las fachadas más ordinarias y de que la seguridad nunca está verdaderamente garantizada, incluso en los barrios suburbanos más pacíficos y aparentemente seguros. La condena de Bradley Edwards representa un profundo triunfo de la ciencia forense moderna y la persistencia inquebrantable de la policía. Muestra que la justicia, aunque a veces se retrase durante décadas, aún se puede lograr. El caso se ha convertido en un modelo vital para las investigaciones de casos sin resolver en todo el mundo, demostrando poderosamente que ningún caso está verdaderamente cerrado mientras queden pruebas cruciales y la tecnología siga avanzando. Hoy, Claremont ha vuelto a su tranquilo carácter suburbano, pero siempre estará marcado por los desgarradores eventos de 1996 y 1997. La memoria de Sarah, Jane y Ciara sigue viva, no solo en los corazones de sus afligidas familias, sino como un poderoso recordatorio de la importancia de nunca abandonar la búsqueda implacable de la verdad y la justicia. Su historia es de inmensa tragedia, pero también de esperanza duradera, esperanza de que la ciencia de vanguardia y la determinación inquebrantable pueden superar incluso los obstáculos más desafiantes en la búsqueda implacable de justicia para todos.